tardes. Vamos a iniciar entonces con la capacitación acerca de la normativa técnica que establece el manejo de la cadena de frío en las inmunizaciones. Este tema, a decir verdad, el manejo, la aplicación de la norma técnica no es nada nuevo ya. En el año 2017 se aprobó esta norma técnica, ¿sí?, en la cual a mí me ampara y me rige todas las disposiciones específicas de cómo hacer un correcto manejo de la cadena de frío. Para ser más exactos, el 27 de junio del año 2017, luego de aproximadamente 10 años de haber tenido una norma técnica entre comillas desfasada, porque la anterior, que si bien es cierto también era voluminosa, me contemplaba todavía el uso de refrigeradoras domésticas, esas verticales que nosotros usamos en casa para guardar nuestras verduras, el pollito, para congelar cosas, esas. Pero a partir de este año ya se aprueba la nueva norma técnica y la que está actualizada obviamente, y me contempla el uso de refrigeradoras Einstein, esas refrigeradoras que son horizontales y que tienen una característica muy particular que más adelante lo vamos a mencionar, ¿sí? La norma técnica es el número 136, aprobada por la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, norma técnica de salud para el manejo de la cadena de frío, y fue aprobada por resolución ministerial 497, ¿sí? Tiene una estructura mucho más definida, mucho más técnica, dirigido básicamente al cuidado y al buen control y almacenamiento y manipulación de las vacunas. La finalidad básicamente es contribuir al control, la eliminación y la erradicación de las enfermedades inmunoprevenibles, optimizando todos los procedimientos ya conocidos en cadena de frío, que es el elemento indispensable para lograr la protección en la población, ¿sí? Estos procesos tienen que ver desde el momento de la producción, en el momento del transporte, de la manipulación y posteriormente su aplicación en el usuario. Tiene una justificación técnica y básicamente me denota que el éxito de un programa de vacunación depende no solo de que las vacunas hayan cumplido con todos los buenos estándares de calidad para su producción, sino también que cumplan rigurosamente con todas las normas de almacenamiento, transporte y conservación, de manera tal que todas las vacunas lleguen en óptimas condiciones a la persona a quien va a recibir finalmente la vacunación. El único método que en la actualidad nos permite garantizar la inmunogenicidad y la eficacia protectora de una vacuna científicamente demostrado que es la cadena de frío. No hay ningún otro método, no existe ningún otro proceso que a mí me asegure que la vacuna va a cumplir con su 100% de eficacia protectora y obtener el efecto deseado en la persona, ¿sí? ¿Qué pasaría si de repente en los grandes laboratorios, que dicho sea de paso no es en nuestro país donde se producen las vacunas que actualmente maneja el Estado, es en otros países, vienen, ¿no?, bien cuidaditos con todo el manejo de la cadena de frío, llega a nuestro país? ¿Qué pasaría que de repente en uno de esos procesos que es el transporte, o de repente en uno de esos procesos que es cuando la enfermera coge el frasco para poder cargar la vacuna y aplicar a la persona, se rompe ese proceso de la cadena de frío? Entonces, ¿qué pasaría? Pues el 100% de efectividad con el que salió mi vacuna simplemente va a perder ese efecto, esa potencia. Del 100% bajará pues al 80%, al 50%, al 20%, y finalmente esa persona que recibe aquella vacuna que ha cursado por una ruptura de cadena de frío, fuera de los rangos de temperatura deseado, lamentablemente pues esa persona va a ser muy susceptible más. Es una persona que de repente, feliz y contento, se siente él protegido porque fue vacunado, pero internamente nadie sabe que él está corriendo un riesgo. Y que de repente por ahí viene una persona, ahorita que está de moda el tema de la sarampión, viene una persona enferma con sarampión, se choca con esa persona susceptible que pese a haber sido vacunada, pero como la cadena de frío no estaba garantizado, pese a haber sido vacunada y no estaba garantizado su cadena, esta persona puede coger la enfermedad.
simple y sencillamente por eso, porque no se cumplió con las buenas prácticas de manipulación y conservación en el tema de cadena de frío, ¿sí? La normativa técnica de cadena de frío tiene disposiciones específicas, ¿sí?, que me dan a mí las pautas de cómo hacer el trabajo en el nivel operativo y también en el nivel administrativo, en el ámbito regional y a nivel de redes de salud y microredes también. ¿Qué se denomina cadena de frío? ¿Qué es? ¿Sí? En simples y sencillas palabras, es el sistema que me asegura ¿qué cosa? Tres cosas: el adecuado transporte, el adecuado almacenamiento y la adecuada manipulación de las vacunas desde su producción hasta su aplicación dentro de los rangos de temperatura establecidos para asegurar que las vacunas mantengan su potencia inmunológica. ¿Y cuál es esa temperatura? Esa temperatura claramente lo dice la norma. En una de sus ítems señala temperatura adecuada de 2 a 8, que generalmente nosotros recomendamos temperatura de 2 a 8 para el tema de conservación en equipos frigoríficos. Y en otra ítem nos señala temperaturas de 0 a 8 y básicamente recomendamos esto, que ya es para un tema de manipulación y es básicamente cuando está en termoportavacunas, ¿sí? En la medida de lo posible, siempre recomiendo que para ambos casos, tanto para la manipulación como el almacenamiento en equipo frigorífico, sea en un rango de temperatura de 2 a 8 en la medida de lo posible. ¿Para qué? Para nosotros poder evitar congelación si es una temperatura por debajo de 0 y evitar calentamiento si es una temperatura por encima de 8, porque ahí sí que las vacunas pierden ciertas propiedades físicas, químicas internas en su composición. ¿Ya? Bien, aquí nosotros tenemos el eslabón de la cadena de frío, su mismo nombre lo denota, cadena, ¿no? ¿Por qué cadena? Porque están entrelazadas en sí una serie de procesos. Miren, en la primera imagen nosotros podemos observar que están los grandes laboratorios, que si bien les dije no están en su mayoría ubicados en nuestro país, sino en otros países. Vienen de otros países, miren. Finalmente proceden a ser transportados a los diversos países, ¿verdad? Gracias a los convenios y al actuar de la OMS y de la OPS, envían al Perú a través de una vía aérea. Sí, imagínense, en vía aérea también se está manteniendo la cadena de frío. No es que venga así nada más en cajitas, también se promueve ahí el buen almacenamiento a temperaturas de 2 a 8. Luego llega al aeropuerto, del aeropuerto es transportado en camiones refrigerados que contienen en su interior aire acondicionado, ¿sí? Son como unas refrigeradoras. Luego de que llegan los camiones es llegado al almacén central, ubicado en ciertos puntos a nivel nacional. Están ubicados en Lima en su mayoría. El Ministerio de Salud no solamente tiene un almacén central, tiene distribuido hasta en 3 almacenes y tienen varias cámaras frías. Cámaras frías simulan pues refrigeradoras gigantes, ¿no? No son equipos como nosotros pudiéramos ver de repente una refrigeradora o una congeladora horizontal. Son estructuras diseñadas básicamente en un ambiente cerrado, ¿sí? Cuadriculado, y está conformada en su parte interior por placas diseñadas de manera específica y especializada que hacen la función de cámara frigorífica y mantienen en una temperatura adecuada en los estándares de 2 a 8. Permite almacenar una mayor cantidad de vacunas. Entonces llega a nivel central, miren, en sus cámaras frigoríficas, finalmente es transportado a las diversas regiones de nuestro país. Región Lima, no somos la única región a nivel país, está Piura, Amazonas, todas las regiones del país. ¿Sí? En nuestro caso, a nivel regional, llegan en camiones frigoríficos por medio de transporte terrestre. Para otros es vía aérea, para otros vía marítima, por ejemplo en la selva, ¿no? Donde el acceso no es tan sencillo. Del nivel regional es transportado vía terrestre, en nuestro caso, hacia las diferentes redes de salud. Tenemos a disposición en la región Lima, por ejemplo, 7 redes de salud, entre ellos Barranca, Borollón, Guarachancay, Canta, Cañete, Yauyos, Chilcamala y Huarochirí. A todas estas redes de salud llega de manera terrestre y son almacenados dentro de sus
centros de acopio o almacenes de cadena de frío. Y ellos los almacenan pues en equipos frigoríficos, en refrigeradoras, ¿no? De las redes de salud son transportados posteriormente a las microredes de salud, que son cabeceras responsables de la distribución de vacunas a los establecimientos de salud. Y en los establecimientos de salud también son almacenados en esos equipos frigoríficos, llámense refrigeradoras que funcionan a fluido eléctrico o refrigeradoras que funcionan a través de un panel solar. Y finalmente, esto es el flujo, esto es la conclusión. Finalmente esa vacuna llega a la persona quien va a recibir esta vacuna, llámese niño, llámese adulto, gestante, adulto mayor, etcétera, etcétera. En todo este eslabón tiene que estar presente todos esos estándares de buena manipulación, de buena conservación, de buen transporte que yo les decía, garantizando la temperatura de 2 a 8, que es lo ideal, ¿sí? Y en todo este transporte también va acompañado de alguien que a mí me garantiza que efectivamente esas vacunas se están transportando en un rango de temperatura adecuado. ¿Tienen idea de quién es ese alguien que siempre acompaña las vacunas? Es el data lawyer. El data lawyer está presente siempre en todos estos procesos tal cual funciona a nivel de establecimientos de salud. No solamente el data lawyer es para tenerlo en mi termoportavacunas conjuntamente con mi vacuna, sino también para poder garantizar que el transporte de las vacunas se esté dando de la manera más correcta, ¿sí? Cuando hablamos de cadena de frío, hablamos de niveles. No podemos decir que el nivel es lo mismo que el nivel de cadena de frío a nivel operativo en un establecimiento de salud, en una red de salud, en una direza o peor aún hablando del Ministerio de Salud. Están en función básicamente de la capacidad de almacenamiento, ¿sí? El tamaño de la población y el tiempo de permanencia de las vacunas. Imaginemos nada más a nivel nacional qué gran cantidad de vacunas se estarían almacenando para todo el país, que lógicamente no se puede comparar con la cantidad de vacunas que yo almaceno solo para Lima región. A nivel nacional se almacenan una gran cantidad de vacunas, ¿sí? Por ende, ellos están constituidos por el almacén especializado de vacunas nacional con equipos frigoríficos especiales precalificados, como les mencionaba, cámaras frigoríficas de refrigeración y congelación. Su denominación técnica básicamente es Einstein. Equipos frigoríficos, llámese refrigeradoras o congeladoras Einstein eléctrico, sistema de alarma electrónico y grupo electrónico, ¿sí? Permite almacenar una gran cantidad de vacunas. Miren, aquí por ejemplo tenemos, así es como se evidencia una cámara frigorífica. No es una refrigeradora, asemeja ser una refrigeradora, pero no es una refrigeradora, ¿sí? Tiene adentro instalado aire acondicionado que funciona con compresores, ¿sí? Con motor. Asimismo tiene anaqueles en su parte interna donde se van a acomodar todas las vacunas, ¿sí? No se guarda dentro como una refrigeradora ni en el suelo tampoco, están ubicados en anaqueles. Y aquí solamente ingresa personal autorizado, no ingresa cualquier personal, ¿sí? Y dentro de estas partes, como ustedes pueden ver aquí en los anaqueles, en sitios estratégicos, se colocan los data lawyers en varios espacios. Se colocan en la parte de abajo, en la parte del medio, en la parte de arriba, en la otra esquina que puede ser más acá. Pueden almacenarse hasta 8 data lawyers en su parte interna para poder garantizar que la temperatura fluctúa de manera correcta. Y me preguntarán, pues no, pero yo en la refrigeradora puedo ver la temperatura en la parte externa. ¿Y aquí cómo voy a ver la temperatura si tampoco no voy a entrar a cada rato a ver la temperatura? En la parte externa, esta cámara frigorífica tiene también a modo de un visor, tal cual se puede ver en una refrigeradora. Y ahí nos marca a nosotros, es en el lado derecho, la puerta lo tapa, en el lado derecho se aprecia cuál es la temperatura en la cual fluctúa en la parte interna esa cámara frigorífica. ¿Ya? En la parte externa, el nivel central también no es que maneje equipos frigoríficos, también maneja refrigeradoras y congeladoras. ¿Para qué? Se preguntarán. De repente ante una posible emergencia para que puedan aplicar el plan de contingencia. Toda máquina siempre está propensa a fallar por ser una máquina, ¿sí?
puede fallar en el camino, entonces siempre tenemos que estar prevenidos y tener ese cuidado. Por eso es que también se tiene a disposición equipos frigoríficos que funcionan a fluido eléctrico, ya, refrigeradoras y congeladoras. En el nivel regional está constituido por el almacén especializado de vacunas, con equipos frigoríficos también especiales, también denotado con cámaras frigoríficas de refrigeración, refrigeradoras y congeladoras, con grupo electrógeno y todo. Nosotros, en Indiresa Lima, el año pasado, en el mes de septiembre, después de tantos años, logró por fin instalarse. Siempre en mis capacitaciones anteriores, hasta antes de venir aquí, decía pues que nosotros contábamos con este almacén. Así era nuestro almacén primero, solo con refrigeradoras y congeladoras a fluido eléctrico. Pero ya en septiembre del año pasado, ¿sí?, a Dios gracias, logró instalarse la cámara frigorífica y está ubicada en el Centro de Salud Gualmay. Tenemos una cámara frigorífica donde se pueden almacenar una mayor cantidad de vacunas, ¿sí? Sin embargo, si todavía seguimos teniendo estos equipos ubicados también en una parte estratégica, ¿sí?, para nosotros poder aplicar plan de contingencia ante una posible emergencia o ante una posible falla intempestiva de repente de nuestra cámara frigorífica. ¿Ya? Y en el nivel local, obviamente, está constituido por el vacunatorio, ¿sí?, en todos los establecimientos de salud. Cuentan con refrigeradoras, congeladoras eléctricas, refrigeradoras solares, grupo electrógeno necesarios para la conservación y por un periodo corto de tiempo máximo de 2 meses. ¿Qué es lo que yo recomiendo a nivel operativo? Porque muchos manejan su cadena de frío estando allí dentro de su consultorio. Y corremos con el riesgo de que en algún momento un pequeñito de repente pueda manipular y pueda de repente traer consigo una ruptura de cadena de frío no deseada, que fue de manera involuntaria, ¿correcto? Entonces, en su mayoría nosotros hemos estandarizado que en aquellos establecimientos de salud 1-3, centros de salud grandes, que tienen una mayor densidad poblacional, recomendamos que el vacunatorio sea diferenciado del ambiente de cadena de frío. Vale decir que la cadena de frío, el ambiente, sea exclusivo solamente para cadena de frío. Muchos de los establecimientos de salud 1-3 en el ámbito de la región ya lo están implementando. Se está garantizando que esto fluctúe, en algunos todavía falta. Y en aquellos establecimientos 1-2, 1-1, donde la población es menos, pueden manejarlo todavía, pero sí siempre teniendo ese cuidado de que de repente un niño curioso no manipule su equipo frigorífico, ¿sí?, y no puedan caer en ruptura de cadena de frío. Elementos de cadena de frío. Cuando hablamos de los elementos nos estamos dirigiendo básicamente a 4 puntos. Primero, el recurso humano. Y el recurso humano está conformado por enfermeros, que son aquellos que trabajan dentro del vacunatorio y se encargan de hacer la preparación de termo diario con vacunas. ¿Por quiénes más están conformados? Están conformados también por el equipo del personal técnico que acompaña también dentro del vacunatorio. ¿Quiénes más? Personal de limpieza, todo aquel que esté relacionado de manera directa o indirecta con la cadena de frío. Personal de vigilancia también, por ejemplo. ¿Y por qué no? Todos los que integran el equipo multidisciplinario en el establecimiento. ¿Por qué, me dirán? Porque pueda que en algún momento la enfermera que trabaje allí se enferme. O de repente a un establecimiento de salud X solamente trabaja el personal técnico, se ausentó, estuvo de licencia. ¿Quién queda? Queda el resto del personal, ¿correcto? Entonces son ellos los llamados a verificar y aplicar plan de contingencia en caso no esté el personal de salud responsable, que en este caso es directamente la enfermera, ¿verdad? Entonces, con una previa capacitación, sí se puede garantizar este tema, siempre y cuando yo capacite de manera oportuna y correcta. Y el recurso humano, pues es aquella persona importantísima, pieza clave en el tema de cadena de frío. ¿Qué sería de mi refrigeradora si no existiera una enfermera? Porque la refrigeradora de por sí en sí puede funcionar, correcto, pero de repente va a tener un límite, hasta un cierto punto. ¿Por qué? Porque es la enfermera la encargada de garantizar su buen funcionamiento, verificar que esté conectado, verificar que haya fluido eléctrico para que así funcione, realizar la limpieza respectiva, que hablando técnicamente nos referimos al mantenimiento preventivo de rutina, ¿sí? ¿Qué más?
de repente hacerle su mantenimiento que necesita en la parte externa, también la limpieza que forma parte del mantenimiento de rutina, ¿sí? Y verificar ciertos puntos más que solamente ustedes lo pueden hacer como recurso humano. La máquina sola en sí no va a funcionar de manera correcta. Lo hará solo por un cierto tiempo, pero no de manera prolongada. Por eso siempre digo que recurso humano es pieza clave en este tema. La infraestructura depende mucho también del ambiente donde está ubicado mi cadena de frío para poder garantizar que esto sea llevado a cabo de manera correcta. No voy a ser tan descabellada de colocar mi cadena de frío en un ambiente de repente donde la pared se está rajando, o de repente donde el techo se está desgranando, o de repente donde hay una ventana grande por donde impacten los rayos solares y me llegue directamente a mi equipo. Obviamente tengo que tener una mirada estratégica de dónde colocar. Tiene que ser en un ambiente cerrado, seguro, donde no ingresen los rayos solares, donde no ingresen de repente la lluvia, ¿sí? O de repente donde no me malogre la parte externa del refrigerador, porque dicho sea de paso, es lábil, es frágil, entonces se tiene que proteger. No puedo estar arañándolo, no puede sufrir golpes, porque se puede malograr. Algunos equipos tienen termostato externo, tienen su visor externo, y por ahí que dañes, que estás dañando tu equipo frigorífico y por lo tanto no estás garantizando que funcione de manera adecuada. ¿Qué más? Tengo que ver pues que las instalaciones eléctricas sean seguras también. No voy a ser tan descabellada de ponerla en un lugar donde sé que ya ha estado fallando y en cualquier momento puede haber un cortocircuito. Entonces todas esas medidas debo prever para yo poder hacer la instalación de mis equipos frigoríficos. ¿Sí? ¿Qué más? Equipamiento conocido. Está conformado por equipos frigoríficos Einstein y complementos de cadena de frío. Cuando hablamos de equipos frigoríficos, decíamos refrigeradoras y congeladoras eléctricas y refrigeradoras que funcionan a panel solar. Cuando hablamos de complementos de cadena de frío, nos dirigimos básicamente a cajas transportadoras, termos portavacunas, como pueden ver ahí, data logger, ¿sí? Termómetro de alcohol. ¿Qué más? Paquetes fríos. ¿Qué más podríamos citar? Estabilizadores de voltaje, etcétera, etcétera. La tendencia ahora en cadena de frío, justamente hace poco a nivel del ministerio hubo una capacitación para técnicos, es que las refrigeradoras que nosotros conocemos hasta ahora, estas eran las que nosotros conocíamos hasta ahora, ¿correcto? De aquí, si Dios quiere, en el año 2020 a 2021, MINSA programa realizar un reequipamiento a nivel de los establecimientos de salud. Y los equipos frigoríficos van a seguir siendo Einstein, pero van a tener dos particularidades. Una, que si ustedes han visto llegar al técnico de mantenimiento, el que hace el mantenimiento preventivo especializado, cuando él retira toda la parte interna, saca una placa y está conformado por varios paquetes fríos en su parte interna, ¿sí? Hay varios paquetes fríos. Eso hace que me garantice la autonomía frigorífica en este equipo. ¿Cuál es el cambio que se viene al respecto? Ya no van a estar conformados por varios paquetes en su interior. Van a estar conformados posiblemente solo por dos placas grandes, dos planchas grandes que se metan un paquete de frío gigante, ¿sí? Solo dos, uno y dos en su parte interna, y que ya no lo van a poder sacar. ¿Y qué más? La nueva tendencia es que los equipos frigoríficos van a venir incorporados con un data logger en su parte interna. Se viene eso. Entonces, ¿habrá que tenerle temor? No, simplemente hay que conocer más a profundo cómo debe ser el manejo de la cadena de frío. Al contrario, debiera sentirme privilegiado. ¿Por qué? Porque me va a asegurar que la corriente o la intensidad eléctrica es la adecuada, que mis vacunas están bien conservadas y que en ningún momento corre peligro. Porque ¿qué pasaba? La mayoría de los establecimientos de salud tienen un solo data logger. Ese data logger, lo recomendado desde el nivel ministerial es que se saque conjuntamente con el termo de manera diaria. Y mientras saco, ¿quién cree que queda en el refrigerador? Se queda sin data, solamente se queda con el termómetro de alcohol, ¿correcto? De ahí que viene la propuesta que sea incorporado un data logger en su parte interna para asegurar en todo momento la buena operatividad y la temperatura adecuada en el cual deben estar conservadas las vacunas. Esa es la nueva tendencia. Esperemos, ya llegará en algún momento, y en otro momento pues estaremos hablando ya acerca de esos equipos.
Y para finalizar, el recurso financiero. ¿Qué haría yo si no tengo recurso financiero? Siempre se necesita. Empezando de repente en que hay muchos de los establecimientos de salud que todavía no han adaptado, ¿sí?, el tomacorriente a 1,50 m. Muchos todavía están en la parte de abajo, cerca al piso, y no es lo adecuado. Entonces, para yo poder instalar en la parte más alta, necesito esto. ¿Sí? Porque de gratis nada se hace, correcto. Entonces necesitan instalarlo y por eso hay que invertir. ¿Para qué más hay que invertir? De repente se le acabó la pilita del visor externo del refrigerador, dejó de marcar la temperatura, necesito comprar esa pilita para poder cambiar. También se necesita de recurso financiero. ¿Qué más? De repente ya no tengo paquetes fríos, sí, me están faltando, necesito de recurso financiero para poder adquirir más paquetes fríos. De igual manera, complementos de cadena de frío. ¿Pero de dónde sale ese dinero? ¿De los establecimientos de salud? No, sale a nivel de las ejecutoras, de las redes de salud, porque son ellos quienes a través del programa presupuestal articulado nutricional manejan el presupuesto. Entonces, el establecimiento de salud realiza el requerimiento que corresponde de manera formal, de manera documentaria, lo proyecta a la microred y la microred luego hace su requerimiento en la red de salud y la red de salud ya hará la adquisición, la compra correspondiente según la disponibilidad presupuestal que éste tenga. ¿Qué más? La red también debe prever, por ejemplo, la compra de data lawyers, de pilas de data lawyers, porque las data lawyers también se gastan la pila. La norma dice que cada año hay que cambiarle la pila. Entonces, para eso también se tiene que invertir y se tiene que comprar pilas de data lawyer para todos los establecimientos de salud. Cuando hablamos de un buen almacenamiento, hablamos de un rango adecuado de temperatura. Y aquí ustedes lo pueden ver. ¿Cuál es el rango adecuado de temperatura para mantenimiento de las vacunas? Es de 2 a 8. 2 a 8. Pero como les refería anteriormente, hay otro ítem que cuando a mí me define ruptura de cadena de frío, me dice que es ruptura a todo aquel evento que implica salirme del rango de temperaturas por debajo de 0 y por encima de 8. En otras palabras, me dice que también la temperatura es adecuada de 0 a 8. Por eso es que estandarizamos. Y miren, para almacenamiento en equipo frigorífico, para conservación en equipo, de 2 a 8, en la refrigeradora. ¿Sí? Y todas las vacunas deben estar en ese rango, a excepción de una solo a nivel regional, que es la vacuna antipoliomielítica. Solamente a nivel regional, la vacuna antipoliomielítica por vía oral, no la inyectable, la oral, es conservada a temperaturas de -15 a -25. Solo a nivel regional y nacional. ¿Por qué en los establecimientos no? Porque ustedes tienen que garantizar esto, pues de 2 a 8. De 2 a 8 y ustedes solamente lo tienen por 2 meses nada más. Sí, se supone que ustedes, ni bien llega, ya tienen que optimizar esas vacunas. No es que lo guarden para 6 meses. En 2 meses máximo, y esto es teniendo en cuenta el convenio FE de repente, porque las vacunas que les llevan a ustedes es para cada mes, y cada mes debieran salir esas vacunas y no estar guardadas. Entonces, por eso es que ustedes almacenan a esa temperatura. Solo para el nivel regional, que de repente puede guardar vacunas por más tiempo, más meses, y a nivel nacional está permitido guardarlos en este rango de temperatura. ¿Pero por qué congelación? Volvemos a la pregunta, ¿por qué de -15 a -25? Porque la vacuna antipoliomielítica oral es la vacuna más sensible al calentamiento. Quiere decir que si esta vacuna atraviesa ruptura de cadena de frío por encima de 8, es aquella que va a perder sus propiedades inmunológicas y no me va a servir. Bajo ninguna circunstancia lo puedo volver a usar. A diferencia de otras vacunas que de repente se calientan, rompen la cadena de frío y todavía tengo chance de seguir usándolos. Pero esta ya no la puedo usar. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. El adecuado almacenamiento tiene como objetivo asegurar la potencia inmunológica de las vacunas. Por ello, debemos cumplir estrictamente con lo siguiente. Primero, que los equipos de cadena de frío son exclusivos para vacunas de uso humano. ¿Qué pasa? Algunos establecimientos de salud todavía tienen mentalizados de que pueden guardar otras cositas allí. No, que como es una refrigeradora también puedo guardar mi oxitocina. No, como es una refrigeradora también puedo guardar mi suero antileucocélico o mi suero antibotrópico.
o puedo guardar de repente mis vacunas antirrábicas para mis perritos, y eso no está permitido. Los equipos frigoríficos Science Line diseñados y distribuidos por el Ministerio de Salud son exclusivamente para almacenar vacunas de uso humano. A lo mucho podremos permitir que almacene vacunas antirrábicas, pero para uso humano, no para perritos. Entonces, nosotros por eso cuando salimos a supervisar, damos cuenta de eso y aseguramos que así sea. Y si encontramos por ahí un medicamento como oxitocina u otros, hacemos que los retiren de manera inmediata y aseguren el cumplimiento de lo que me dice la norma. ¿Y por qué? Lo haré porque me fastidia, porque soy envidiosa, porque soy loca, porque no quiero que los demás guarden ahí. Es que bajo toda circunstancia debemos evitar confusiones. De repente por ahí que me confundo, un personal, llámese serums o un personal nuevo, coge esa vacuna y se confunde, ¿sí? Entonces corremos en ese riesgo de aplicación de una vacuna que no corresponde. Entonces no podemos permitir eso. Es más, exigimos a nivel operativo que todas las vacunas deben estar ordenadas, precisamente por el factor de termoestabilidad que más adelante vamos a ver. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más debo cumplir estrictamente? Debo conocer que está terminantemente prohibido almacenar junto con las vacunas de uso humano medicamentos, como les decía, reactivos, muestras de laboratorio, vacunas que no son de uso humano, alimentos y bebidas. O sea, prohibido guardar por ahí, en algún momento entras en la tentación de Eva y de repente se te ocurre guardar tu queso. No, yo estoy en la sierra, nadie me va a ver, aquí nadie viene, ni Dios me viene a visitar, dicen, ¿no? Y algunos que caen en ese pecado y ¿qué hacen? Guardan su queso en la refrigeradora conjuntamente con las vacunas. Guardan su pollo, cosas que son refrigeradas, ¿verdad? O como en algún lugar, en una vez cuando encontré por ahí en un hospital X, fui a visitar a un hospital por el sur y encuentro con las vacunas muestras de laboratorio, muestras reactivas, eso de tamizaje neonatal, allí bien guardado con las vacunas. Eso tampoco está permitido. Solamente está permitido, reitero, guardar vacunas de uso humano, nada más. Entonces, error garrafal, imperdonable. Tú piensas que estás protegiendo tu comida, tu queso, ¿verdad? Al contrario, más bien lo estás ahí contaminando. Porque nuestras vacunas, ¿qué son? Nuestras vacunas son biológicos y en su composición tienen virus vivos atenuados, en su mayoría. Entonces, ¿qué estoy pensando yo? Tengo ese chip de que más bien estoy manteniendo de buena conservación mi comida, y no es así. No es así. Entonces, hay que tener mucho cuidado y vayamos a donde vayamos. Si vemos esto, por favor, evitarlo en la medida de lo posible, ¿ya? Eso recae en sanciones. ¿Qué más? En caso de desastres, debo evaluar los riesgos potenciales de ruptura de cadena de frío para vacunar al establecimiento de salud más cercano. Ahorita nosotros, por ejemplo, estamos propensos a un terremoto, nos decían, ¿no? Hemos tenido varios movimientos sísmicos en momentos reiterados, ¿no? Entonces estamos ahorita en ese peligro nosotros. Y debemos de tener implementado lo que se llama el plan de contingencia y el plan de emergencia. Entonces todos los establecimientos de salud deben de tener eso como requisito indispensable. ¿Qué deben de saber? Que de repente si se va la luz de manera intempestiva, no tienen fluido eléctrico, tienen que conocer primero su autonomía frigorífica. ¿Y qué será la autonomía frigorífica? La autonomía frigorífica es aquella capacidad que tiene mi equipo frigorífico de funcionar y mantener la temperatura idónea de 2 a 8, aún estando sin fluido eléctrico. Entonces, ¿cuánto será mi autonomía frigorífica? Algunas refrigeradoras Science Line han demostrado durar hasta 72 horas. Otras duran solamente 24 horas, otras 48 horas, otros solamente 8 a 10 horas. Va a depender mucho, uno, de su tiempo de funcionamiento, de su estado también, de cómo se encuentra, y también del mantenimiento preventivo de rutina y especializado que se le realice a estos equipos frigoríficos. Entonces, de ello depende. ¿Qué me va a permitir la autonomía frigorífica? Tranquilidad. De que si se va la luz, yo sé que cerradito mi equipo me puede durar, de repente llámese 72, 48, 24 horas.
¿sí? Me va a durar esa cantidad de horas. Mientras tanto, si veo que todavía no regresa la luz, me da chance, pues, ¿no? De repente preparar mis cajas transportadoras. Y de ahí que también tengo que conocer la vida fría. ¿Y qué es la vida fría? Es el tiempo que me dura, que me propicia el complemento de cadena de frío, llámese caja o llámese termo, a temperaturas idóneas de conservación de vacunas. Y eso puede ser, pues han demostrado algunas cajas transportadoras durar inclusive hasta 72 horas, tal cual las refrigeradoras lo hacen. Otros inclusive en la sierra 4 o 5 días, porque en la sierra es más frígido. Acá en la zona de calor pues nos durará 2 a 3 días, ¿no? Y esto es. Entonces, voy a tener otros 3 días más de tranquilidad si no hay luz. Y si aún así yo estoy segura que no va a haber la luz, pues tengo que aplicar otras medidas ya, pues, ¿no? De repente llevarlo a otra parte donde sea fluido eléctrico y mantener a buen recaudo mis vacunas. Pero siempre hay algo que hacer. ¿Sí? Entonces, yo estoy llamado a hacer eso, a conocer e implementarlo, y de repente si estoy en caso de un desastre, obviamente protegiendo primero mi integridad física, salvaguardar las vacunas y mantenerlos a buen recaudo. ¿Ya? Almacenamiento de vacunas en plan de contingencia. Consiste en el almacenamiento temporal de vacunas, para lo cual debe utilizarse complementos, lo que les decía, ¿no? Cajas transportadoras o termos portavacunas. Y se realiza cuando el volumen de la vacuna excede la capacidad de almacenaje de los refrigeradores, lo cual puede ocurrir de repente en una campaña de vacunación. Por ejemplo, ahorita estamos en un barrido y hemos recibido una gran cantidad de vacunas SPR, SR y antipoliomielítico oral. ¿Qué pasaría si rebasa la capacidad de los refrigeradores de los establecimientos? ¿Dónde los van a guardar? Es allí donde tienen que aplicar su plan de contingencia, pues. Si ya no alcanzan la refrigeradora, tendrán que implementar su caja transportadora y guardar allí las vacunas, que muy bien puede comportarse como un refrigerador y sin apertura de repente durar hasta 3, 4 o 5 días en buenas condiciones de almacenamiento y buen rango de temperatura hablando. ¿Ya? ¿Cuánto más debo aplicar mi plan de contingencia? De repente, si se presenta falla imprevista del refrigerador, nadie sabe en qué momento puede fallar tu equipo. De repente, en un momento u otro se pone loco y falló. Entonces, allí también para que puedas implementar eso. ¿Cuándo más? Si el refrigerador registra temperaturas de riesgo y debe ser recalibrado. Por eso venía el punto de cuán importante es también realizar el control y registro diario de temperatura en ese formato, en esa gráfica que ya conocen. La importancia radica en que yo lo tengo que hacer de manera diaria para poder analizar y conocer cuál es el patrón del comportamiento de mis equipos frigoríficos. ¿Sí? Si de repente mi refrigeradora tiene un comportamiento rítmico, siempre fluctúa entre 2 a 4, 2 a 4, 2 a 4, pero llega un momento en que sin que yo haya abierto mi refrigeradora llega a temperatura de 7, me estoy alertando, mi equipo me está avisando. ¿Sí? Te está diciendo, oye, algo me pasa, necesito que me vea el técnico de cadena de frío. Entonces, si yo tenía un rango así bonito que siempre se comportaba de manera uniforme y de repente se hace un cachito para arriba, es el momento de llamar al técnico y ver qué es lo que está pasando. O de repente ocurre la inversa, ¿no? Que de un momento a otro empieza a tener temperatura de 0.1, 0.2, 0.3, cuando en realidad siempre era de 2 a 4. O sea, bien caliente, bien congelado, algo está pasando. Entonces, es el momento para tomar las previsiones necesarias para evitar una catástrofe o rupturas de cadena de frío. ¿Ya? ¿Cuándo más debo implementar el plan de contingencia? Cuando existe ruptura de cadena de frío, obvio. ¿Cuándo más? Cuando se realiza el mantenimiento preventivo de rutina. Para yo limpiar mi equipo frigorífico, antes de limpiarlo, para propiciar que se descongele todos los bloquecitos de hielo que pueden haber en su parte interna, tengo que sacar mis vacunas y llevarlo al plan de contingencia, ¿o no es así? Lo llevo al plan de contingencia y recién espero el tiempo prudente que descongele para hacer la limpieza de mi refrigeradora. ¿Cuándo más? Cuando hay un soporte técnico en cadena de frío u otras actividades de salud.
de repente para una capacitación y necesito que todas las vacunas se retiren, o de repente para el mantenimiento especializado, ¿sí?, que es realizado por el técnico de cadena de frío y también se necesita que se retire. ¿Cuándo más? En desastres y cortes imprevistos de energía eléctrica. Para eso me sirve el plan de contingencia y debe estar disponible, adaptado a la realidad y visible en el 100% de los establecimientos de salud. Bien, aquí está a grosso modo cuáles son los pasos de manera sintetizada, ¿no? ¿Cómo hago yo, cómo implemento mi plan de contingencia? El primero, selecciona adecuadamente la caja transportadora. Va a depender de la cantidad, del volumen que yo tenga en mi refrigeradora. Si es poquito, agarraré pues un termo portavacunas. Si es de mayor cantidad, escogeré mi caja transportadora, ¿sí? Luego, voy a realizar la adecuación de los paquetes fríos. Sacaré los paquetes fríos y los pondré a sudar por el tiempo prudente hasta escuchar el movimiento lento del agua. Luego, incorporaré los paquetes fríos dentro de mi caja transportadora, esperaré el tiempo de estabilización de la temperatura y cuando finalmente esté en promedio de 2 grados centígrados, procederé a pasar mis vacunas y mi data logger a mi caja transportadora más termómetro de alcohol para así garantizar que esté funcionando de manera adecuada y la temperatura esté estable en la parte interna. Y finalmente pondré una hoja de control y registro diario encima de mi caja transportadora y realizaré el registro mañana tarde, todos los días hasta que estén almacenadas las vacunas ahí. ¿Sí? Los diluyentes. Los diluyentes son termoestables y se almacenan teniendo en cuenta lo siguiente. Cuando el diluyente está junto a la presentación de la vacuna liofilizada, se conserva en refrigeración al igual que la vacuna. Por ejemplo, las vacunas contra la varicela llegaban con su diluyente juntitos. ¿Sí? Si han tenido la oportunidad de poder administrar, venían juntitos los dos. Entonces, ellos dos debieran estar almacenados juntos en la refrigeradora. ¿Sí? Hubo un momento en que llegó esa presentación. ¿Cuándo más? Cuando el diluyente viene en presentación separada, por ejemplo, la antisarampionosa, la SPR, la SR, que viene separado, aquí más, la antiamarílica también, por ejemplo, la BCG, vienen diluyentes separados, ¿sí? ¿Qué pasa allí? No requiere ser almacenado en cadena de frío, o sea, bien lo puedes almacenar en anaqueles de manera segura para su reconstitución recién deben ser refrigerados. Y como tiempo prudente deben ser colocados en la refrigeradora de forma progresiva de acuerdo a su uso, mínimo 1 hora antes de su reconstitución. O sea, yo estoy en mi establecimiento o en una microred, tengo varias vacunas, ¿sí?, almacenadas, mis diluyentes están en un anaquel ubicado estratégicamente, y si sé que voy a administrar varias vacunas, por ejemplo ahorita que estamos en el barrido, saco de repente mis 100 vacunas de CPR, pero sé que 1 hora antes debía haber puesto mis diluyentes también a refrigerarse. ¿Sí? 1 hora antes mínimo debe estar refrigerado. Y saco mis diluyentes refrigerados y también pues lo transportaré en mi caja transportadora o en mi termo portavacunas, porque obviamente mínimo 1 hora antes debe haber sido refrigerado. Entonces, para salir a vacunar a colegios, por ejemplo, los dos deberían estar refrigerados ya y asegurar que tengan la misma temperatura. ¿Sí? Termoestabilidad de una vacuna. ¿A qué se denomina termoestabilidad? Su mismo nombre lo denota, ¿no? Es la estabilidad de una vacuna a la resistencia de la degradación física que hace que mantenga su potencia inmunológica. Existen tanto factores externos y factores internos que van a propiciar de repente de manera negativa la alteración física de las propiedades químicas también de esta vacuna. Dentro de los factores externos tenemos, por ejemplo, de cajón, temperatura de 0 a 8 grados. Sabemos que temperatura por debajo de 0 y por encima de 8 me va a generar ciertas distorsiones en la composición de la vacuna. ¿Qué más? La exposición a la luz, que provoca una inactivación de los virus vivos atenuados. Ejemplos, nuestras vacunas que son de frasquito oscuro, la SPR,
la SR, la BCG, ¿sí? ¿Quién más? Está, por ejemplo, la antiamarílica también, aunque no tenga frasco oscuro. Bien, ¿y qué otro factor externo existe a la fecha de vencimiento? Obviamente, hoy en día, hasta donde sé, creo que existen hasta 12 correctos para la administración de medicamentos hablando. ¿Por qué no aplicar muchos de esos correctos en el momento de la aplicación de una vacuna también? Y uno de esos correctos a verificar antes de su administración es precisamente esto, la fecha de vencimiento. Yo no puedo administrar vacunas vencidas. Recuerden que dentro de su composición las vacunas tienen virus vivos atenuados, ¿sí?, entre otros. Imagínense que es una vacuna vencida y de repente su tiempo de estar atenuado pasó. Le pones una vacuna vencida y al contrario, de repente que se activa, qué sé yo. Imagínense lo que pueden provocar en esas personas. ¿Sí? Entonces no solamente hablamos de virus, hablamos también de bacterias. Entonces hay que tener mucho cuidado y siempre verificar ese punto. Yo, por ejemplo, en una ocasión, hacía modo de anécdota, encontré en un establecimiento de salud que puso hepatitis B adulto vencidos. Lo peor aún es que ni siquiera se habían dado cuenta. Y lo más catastrófico aún es que no se dio cuenta y la enfermera ni seguimiento hizo y no sabían si esas personas estaban bien o si de repente tuvieron alguna reacción adversa complicada y nadie supo nada. Entonces, cosas como esas no debieran pasar. Debiéramos estar atentas en cada cosa que hacemos. Hay algunos frascos, inclusive, saliéndome un poquito del tema, que son muy parecidos, que se parecen unos a otros y a veces nos mecanizamos. Como ya estamos acostumbrados al día a día, esta es la vacuna tal, la cara